Listo, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Tertuleando Ando con Girolando. Hoy nos encontramos en el departamento de Risaralda y estamos hoy desde las instalaciones de F1 Tropical Yerbra. Hoy estamos acompañados del doctor José Carlos y él nos va a contar un poco, o bueno, mucho, en poco tiempo, sobre el cruce y todos los parámetros que llevan acá en la finca. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buena tarde. Sí, realmente nosotros el cruce cuando empezamos fue interesante porque se hizo un análisis descriptivo de los diferentes cruzamientos que se tenían, eran 6 cruces, y la conclusión de ese análisis descriptivo lo que arrojó fue que todo lo que teníamos cruzados con Jersey tenía mejores parámetros productivos. F1 Tropical, junto con la ganadería Danubio, empezamos porque yo considero que cuando hacemos este tipo de cruzamientos, lo importante siempre será tener una muy buena base cebú, que tenga unos buenos pesos al destete y unos buen intervalo entre partos. Eso nos permitiría tener animales eficientes. Hoy en día tenemos claro que lo primero que hay que diseñar es un biotipo que tenga un buen reto de campo, profundidad, musculatura, acompañado de muy buenos parámetros productivos. Entonces, basado en ese tipo de vacas cebú, Brahman rojo, es que estamos haciendo, y siempre tenemos como qué modelo o qué biotipo es el que estamos utilizando para producir nuestras yerbras, para que ellas a pastoreo sean eficientes y ya una vez yo pueda implementar biotecnología ruminal, pueda sacarle los mejores parámetros productivos. Entonces digamos que se llegó a yerbra no fue por un capricho, sino por un análisis estadístico que arrojó que los mejores números de los 6 cruzamientos que ellos tenían, cuando uno mira la leche por el IEP, era todo lo que estaba cruzado con Jersey. Entonces hoy en día se sigue trabajando muy fuerte en Hacienda Danubio. Estamos trabajando sobre el biotipo animal, animales con musculatura, profundidad, con muy buenos parámetros. Ahí Eso estamos, cuando habla de Danubio, estamos hablando desde el Brahman. del Brahman, Ok, sí, el listo. cebú Brahman, porque considero que el yerbra, si a mí me hablan de un yerbra, uno dice es muy bueno, ¿no? Pero considero que si está hecho en un envase cebú, en este caso Brahman rojo, sin respaldo en parámetros productivos, vamos a tener problemas con muchas vacas que he visto yerbra en producción, no es lo que uno espera. Entonces, el Jersey hace un muy buen papel, pero es mucho más importante tener una base cebú que haga el respaldo sobre el Jersey, porque el Jersey, los números están estudiados hace mucho tiempo. Lo importante ahí es que diseñemos un buen Brahman con respaldo en parámetros productivos para que podamos tener a futuro vacas yerbra y poderles exigir, ¿verdad? Doctor, usted menciona ahí el tema de la musculatura, el destete y todo eso. ¿Cuántos años, porque usted está hablando de 6 cruces que se hicieron para llegar definitivamente al Yerbra? Sí, señor. ¿Cuántos años de selección hay en ese Brahman? Ese Brahman, eso se empezó por ahí en la década de los 90, ¿verdad? Obviamente con sus errores, al principio se empezó con, creo que con mucho ganado americano, ¿verdad? Claro, tenemos que los individuos, cuando tienen mucha talla, la eficiencia pastoreo se pierde. Entonces, en la medida en que se fueron evaluando, se fueron mirando esas vacas de esos parámetros importantes y empezamos a mirar que la talla era totalmente diferente. Hoy en día en Hacienda Danubio se producen nuestros propios toros con genética de afuera, porque lo importante considero yo que cuando tenemos ese diseño de cebú, lo importante siempre es el respaldo materno. Tener una mamá, nuestros toros, por ejemplo, en la misma empresa, nosotros intentamos que cada 5 años ese toro tenga un reemplazo. Hoy yo creo que antes de los 5 años lo estamos logrando y el éxito de esto realmente es que el toro que reemplace al papá tenga una mejor mamá que la que tiene su papá, ¿verdad? Y finalmente es de cuánto desteta la vaca y cada cuánto pare. Esos son los parámetros que tenemos con un biotipo correcto que con un pastoreo funcionan. Cuando tuvimos nosotros la pandemia en el país podemos revisar que los animales de una talla diferente, cuando el concentrado se quitó, se estabilizó un poco más la producción. Los animales cuando son muy grandes, ese requerimiento nutricional ayudado de alimentos balanceados, cuando uno los quita se estrella muy duro la producción. Entonces el plan de nosotros es poder producir una yerbra que estando en tierras como esta del eje cafetero puedan tener unos parámetros lácteos mayores, o cuando las tengamos por ejemplo en la costa, en trópico bajo, también podamos tener vacas entre 8 y 10 litros de leche sin tanta, que cuando podamos darle biotecnología al rumen podamos tener vacas de 20, 25 litros de leche. Pero para mí lo más importante, tanto que la producción, es esa producción dividida entre el intervalo entre parto, porque finalmente es la que nos va a mostrar la eficiencia y sostenibilidad de la empresa. Doctor, entonces háblenos un poquito del tema de al primer servicio, cómo es el tema del plan Bueno, nutricional, cómo es nosotros el levante. hoy tenemos claro lo siguiente,
Para mí lo más importante es nutrición temprana, ¿no? Porque nutrición temprana, cuando hablamos de nutrición temprana, estamos hablando que el citoplasma del óvulo, cuando yo diseño el cigoto, el 80% de las células la puso el citoplasma, ¿no? Entonces yo tengo claro que cuando yo hablo de nutrición temprana, estoy hablando desde tener una muy buena calidad de óvulo, ¿no? De ovocito en este caso. Entonces desde ahí yo veo cómo viene la nutrición de mi hembra, porque eso me haría, cuando diseño un cigoto con un buen plano nutricional, tendría menos muertes embrionarias tempranas, menos muertes embrionarias tempranas, tardías y abortos, ¿verdad? Entonces eso me permitiría, la literatura reporta que cuando una hembra se sirve con espermatozoides, sea por monta natural o inseminación artificial, el 90% se fertiliza. Entonces mi pregunta es, cuando estamos trabajando en campo, ¿qué pasa cuando palpamos las vacas y te pega un 40% de ese trabajo que tú hiciste? ¿Dónde queda ese 50% para sumarlo que me dé el 90%? Entonces yo lo que le digo a los ganaderos es, vamos a preocuparnos por las muertes embrionarias tempranas, tardías y abortos a través de un muy buen diseño del cigoto que se logra haciendo una buena nutrición desde el ovocito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dicho de esa manera, ahí empezamos nosotros la nutrición de nuestras hierbas. Cuando hablamos de esa etapa de gestación, nosotros tenemos dos miogénesis, primaria y secundaria, y tenemos una adipogénesis tanto en la fase embrionaria como fetal. Ahí yo pienso que ese impacto nutricional, desde ahí estamos teniendo resultados, porque cuando revisamos animales, nos encontramos animales con un buen plano nutricional, siendo la misma genética, nos damos cuenta del biotipo animal cómo cambia. Porque cuando hacemos la formación de los primeros dos musculaturas, más la adipogénesis, que realmente eso, de esa grasa es que se van a dar la síntesis de las hormonas esteroides. ¿De acuerdo? Entonces, una vaca bien nutrida desde el óvulo, embrión, feto, espero tener mejores parámetros reproductivos. Entonces, hoy en día, yo al principio decía que la nutrición se le daba a la vaca preparto. Hoy en día considero que es toda la vida desde el ovocito, ¿verdad? Ok. Ovocito, embrión, feto, cría, levante, vientre. Nuestras hierbas, al principio, trabajamos con algo fundamental, que es la madurez sexual, ¿cierto? La literatura reporta que necesitamos por diámetro de cuerno 1.5 centímetros. Eso nos permitiría a nosotros liberar la hembra. ¿Qué nos damos cuenta? Muchas veces, por el plano nutricional, a los 15 meses la tenemos liberada. Empezamos unos primeros ensayos y nos damos cuenta que cuando la hembra no se deja formar completamente, esas hembras, los intervalos entre partos no son los mejores. Entonces hoy en día estamos intentando subirla entre 18 y 20 meses, y nos damos cuenta que tenemos hierbas en primer parto volviendo a cargar embrión. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que el plano nutricional es importante. ¿Cómo manejamos nosotros nuestra nutrición? Es muy claro. Tomamos una muestra de forraje, evaluamos el contenido celular de la planta, y basado en eso se hacen los ajustes y las correcciones nutricionales que se necesiten en aras de tener eficiencia. Pues digamos que día publicamos un video de aquí, entonces la gente dice, pero Yerbra, los temas de la producción, pues si el ¿Ok? Brahman es un animal de carne, pues ¿qué le puede aportar? O solamente todo el trabajo se lo recargamos al Jersey. Mejor dicho, ¿cómo es esa selección profunda De por, nuestras de vacas. las vacas? Porque ahí es donde está la incógnita, porque la gente dice, bueno, pero es que el Brahman es carne. Sí, total, de acuerdo. Y pues, Lo que pasa es que yo lo que pienso es lo siguiente. Sí, el Brahma es una raza de carne. Lo que tenemos que producir son vacas de carne con habilidad materna. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, nuestras vacas Brahman con habilidad materna, están destetando a pastoreo, porque hay que ser claro en eso también, por encima de 240 kilos. y A los condiciones de la 7 costa. meses, estamos hablando de Trópico Bajo, Córdoba, al lado del río Sinú, ¿verdad? Que estamos hablando de una humedad relativa, pues nosotros tenemos humedad, temperatura, velocidad del viento y radiación solar en unas condiciones de Trópico Bajo al lado del río Sinú. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo importante. El Brahman es una raza de carne, pero es una raza de carne que se ha hecho la selección con habilidad materna. Es la parte puntual, porque en mi trabajo de campo hemos podido observar a veces hierba en otras partes y nos damos cuenta que no son esas producciones, pero siempre digo que el respaldo materno es muy importante. Entonces yo, si desconozco el respaldo materno de las hierbas que monte, personalmente ahí estamos dejando al azar cierta parte. Pero hoy la empresa Hacienda Danubio se concentra, no todas las vacas Brahman de Hacienda Danubio son donadoras para las hierbas. Tenemos unos parámetros, vacas entre 260, 270 al destete de 7 meses de edad, porque ya se desteta de 7 meses. Y entonces esa es la selección real que hacemos nosotros con nuestro Brahman, ¿verdad? No cualquier vaca Brahman, para mi concepto, sirve para que regale ovocitos para un trabajo de hierba. ¿Qué porcentaje de esas vacas se convierten en donadoras Para para, hierba, yo para creo que no hierba? alcanza un 5%.
Ok, interesante. Hábleme de las producciones de las hierbas, porque hemos hablado de todo menos de las producciones. Bueno, las producciones de una hierba, yo siempre digo que uno la hierba no la puede equiparar a otros cruzamientos que son más refinados hacia leche, pero yo considero que nosotros podemos tener hierba en los picos entre 25 y 28, pero lo importante es la producción de esa vaca sostenida durante toda la lactancia, ¿verdad? Entonces yo a la final les digo, para mí una vaca importante, cuando yo divido la producción de ella entre el intervalo entre parto, debe estar por encima de 10 litros. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, basado en eso, nosotros nuestras hierbas, más que la producción, porque yo soy de los que digo que la producción dividida entre el IEP, entre muchas más veces para la vaca, en la vida útil vas a tener muchas más crías. Mi plan es que una vaca dure 10 años y me entregue 7 crías, entre 6 y 7 crías a lo sumo. Tendré vacas mucho mejores, sin duda alguna, pero a mí siempre me gusta hablar de promedio, no del percentil superior ni del percentil inferior. Me gusta hablar de la media, ¿verdad? Entonces, nuestra media, considero que nuestras hierbas hoy en día están entre 12 litros por IEP, ¿verdad? Que es lo importante. Sea carne, por ejemplo, Hacienda Danubio también hace lo mismo. De cuánto destetamos nosotros, eso se divide entre el IEP y esos son los gramos o los kilos de ternero por día de IEP que me entrega la vaca. Okay. Acá hacemos lo mismo, pero con la lactancia. De cuál fue los litros en la lactancia, eso se divide entre el IEP y eso me entrega los litros por IEP en la vida por día de IEP que me entrega a mí la vaca. Entonces, para mí es mucho más importante esa leche por IEP que esas leches que arrancan al pico súper y tenemos IEP de 600, 650 días, ¿verdad? Nosotros con el... Sí, total. Entonces nosotros, por ejemplo, con nuestras hierbas tenemos en 77 días los días abiertos promedio, ¿verdad? Si uno hace la ecuación, nosotros estamos teniendo, ayer tuvimos la reunión de la evaluación de la empresa y este año hacemos el 96.7% de natalidad, ¿verdad? Entonces yo consideraría que más que pensar, y sobre todo la idea de esto es que podamos usar el cruzamiento en cualquier parte en donde yo pueda darle una nutrición mucho más fina, como por ejemplo el eje cafetero, pero que esa misma vaca en trópico bajo en la costa me funcione y tenga un IEP entre 380 y 420. Ahí está la leche real. Para mí, entre más picos tenga la vaca, más es eficiente, porque realmente yo no miro la producción de la hembra por la lactancia, sino en su vida útil, que es a la final lo que necesitamos. Y nuestras hierbas, en la visita que hicimos ayer, a los 80 días de parida tenemos el 86.7% de las vacas preñadas. Y nuestra tasa de preñez estamos en el 23%, que es lo que preño cada 21 días. Okay. Entonces ese es el plan, y sin hablar claro de que nosotros, esta empresa hace embrión fresco, embrión congelado y después pasan a monta natural. Ahí voy con una última pregunta. Y en ese video anterior la gente decía, bueno, una hierba, ¿para dónde cojo? ¿Receptora o después le meto Brahman o después le meto Gir? ¿Cómo es el tema acá? Bueno, realmente sí, ahí viene. Yo pienso que hoy en día cuando tenemos embriones, desde el punto de vista de producción animal, yo considero que para mí yo intento incluir el mayor porcentaje de nacimientos a través de transferencia de embriones. Soy de los que pienso que los embriones no es yo escojo qué me sirve. Hoy en día mi plan, cuando manejo nutrición en las empresas ganaderas, lo que considero es que yo voy a intentar poner un ambiente uterino correcto para poder dar un servicio, mi primer servicio a todas mis vacas por embriones, ¿no? Porque ahí viene que esta mañana hablaba con un amigo veterinario y le decía, tristemente a los transferidores los quieren evaluar por su tasa de concepción, ¿verdad? Pero yo considero que hay que empezar a reevaluar unas cosas y es, bueno, tú pegas un 60% porque escogiste que transferías. Yo prefiero que tu tasa sea un poco menos, pero que a la final empreñeces, me entregues muchas más. Y yo hice un ejercicio con un amigo, sobraron 2 embriones y le dije, vení, no los vamos a botar, vamos a transferirlos en esos cuerpos lúteos que no te gustaron y de 12 pegamos 4. Y yo dije, ¿cuánto valen 4 embriones a 25.000, 30.000 pesos el kilo de esteto? ¿De acuerdo? Entonces hay que intentar, o por lo menos en esta empresa lo que intentamos es, hay que intentar tener muy buenos parámetros productivos en embriones porque tampoco pueden ser malos, pero más que de pegarme un porcentaje, porque al final la plata se produce con terneros, no con porcentaje. Entonces yo prefiero esos embriones que se iban a desechar, que eran 12, intentar meter 4 o 6 embriones más, que a la final cuando lo volvemos plata, creo que es más atractivo el negocio, ¿verdad? Entonces esta mañana hablaba con un amigo transferidor y yo le decía, vení, hay que empezar a darle vuelta a eso de que
Yo como transferidor lo que intento es, no, solo voy a transferir 10 para que me pegue un 60. Ahí me estoy poniendo yo pinchado como transferidor, pero realmente estoy impactando la producción de la empresa, ¿verdad? Entonces hoy en día les digo, venga, yo sé que usted transfiere y usted es bueno. Realmente lo que quiero es que usted transfiera la mayor cantidad de individuos posible, porque yo quiero ponerle ese precio en genética de embrión a la ganadería que yo esté asesorando. Total, total. Doctor, no, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Cualquier cosa, les vamos a dejar las redes sociales de F1 Tropical. Sé que viene algo muy interesante. Van a haber unos embrioncitos de té congelados para la venta. Sí, señor. La verdad, en este camino de conocer cruces, es un cruce que desde un principio, y siempre lo he dicho, me ha impactado mucho por los números. Entonces, como dijo el doctor, eso no es de que voy a preñar porque sí o hacerlo porque sí, sino que es una selección donde el yerbra predominó por Sí, encima de de otros cruzamientos, de cinco cruzamientos más. cinco o seis cruces. Sí. Entonces, no es hacer las cosas por hacerlas, sino con estudio, con datos y obviamente, pues, con mucho respaldo genético. Sí, señor.